Desde la última actualización que se le ha dado a October 2018 Update, Microsoft libera una nueva build en el canal Dev. Ya hay nuevos iconos con toque Flu Design para Edge Chromium y sí, Microsoft pausará de forma temporal las actualizaciones en diciembre. ¿Cuál es la razón? Pues vámonos con esa intro y conozcámosla. Muy buenos a todos como siempre, bienvenidos a un nuevo video, ya lo saben de antemano, aquí su fuente irrefutable de noticias en relación con Windows 10, así es que vamos a irnos ya directamente al grano. Es importante que no te pierdas por nunca, obviamente nunca, los videos del domingo, que son las filtraciones, las revelaciones, el resumen semanal y bueno, obviamente los demás tutoriales que se van lanzando, que le estamos dando con todo, aporte informático, herramientas, soportes ahí de varias clases de programas. También en el canal secundario estamos dándole continuidad, así es que menos parloteo y vamos al grano, porque Windows 10 October 2018 Update vuelve a actualizarse días después de finalizar lo que es el soporte que le dio Microsoft. Esto ya lo destaqué la semana pasada, que ya se le dio el fin de soporte, el cese de soporte a la versión 10.89, la versión de October 2018 Update como tal. Aún cuando ya se le dio ya el fin de soporte, Microsoft decidió lanzar un último parche, una build 177.63.179 con el parche, pues como tal estás viendo el cifrado, y una compilación que como tal corrige algunos errores para las personas que aún decidieron quedarse con esa actualización que siempre tuvo demasiados problemas. Así es que no creo que nadie prácticamente tenga. Es básicamente un último parche para esa actualización del 2018 que básicamente viene a corregir meramente errores que aún siguen persistentes en el 2020. Algunos errores todavía siguen denotándose, pero tal cual Microsoft ya lo dijo, ha desplegado un último parche de actualizaciones para Octubre 2018 Update. Y también quiero destacar que Microsoft liberó la build 202.62.1 en el canal Dev para seguir corrigiendo errores heredados de anteriores compilaciones. Microsoft ya decidió liberar esta nueva build esta semana, la build cuya numeración completa es 202.62.1F Release 211.13.14.36. Se centra sobre todo en añadir correcciones de funcionamiento con lo que respecta a las anteriores versiones. Siempre vemos esto, que cada vez van lanzando nuevas builds, algunas tienen errores. Bueno, básicamente se trata de esto, de añadir básicamente una mera corrección de puros errores. Y bueno, te podría estar destacando y aburriéndote con todos los errores corregidos, los errores conocidos en esta build. Básicamente te voy a estar dejando lo que es el documento de Microsoft acá abajo, si quieres leerlo, si eres parte de lo que es el canal Dev. Así es que te lo estaré dejando ahí para que le des una stalkeada. Y ahora vamos a pasarlo con otra cosa muy interesante, y es que en esta semana también, justamente me parece que ayer, se dio el lanzamiento de los nuevos iconos con toque Flu Design que Microsoft obviamente mostrará en el nuevo Edge basado en Chromium. Sí, una pequeña mini presentación de imágenes con la llegada de Windows 10X, que sin duda se dice que llegará en diciembre en el canal Dev. Bueno, ahora Microsoft sigue trabajando en los toques Flu Design para integrarlos ahí a las aplicaciones Win32, como es el caso del Edge basado en Chromium, que estará integrado ahí como aplicación web progresiva en Windows 10X. Con el fin de facilitar esto, pues obviamente han dado un toque ahí a formas redondeadas con mayor profundidad, una independencia del tema, se pasa unas formas de ángulos, algunas clases de pestañas ahí un poco abstractas, bordes redondos. Básicamente los bordes redondos son los que ahí prevalecen. En el primer paso, pues sin duda se ve el despliegue de dos fases, estando en la segunda dedicada a la actualización de iconos de Microsoft, pero para funciones avanzadas dentro del propio navegador. Por ahora el nuevo diseño está en fase de pruebas y no se sabe cuándo Microsoft se va a animar a lanzar la nueva estética para la interfaz con esquinas redondeadas. Al menos así apuntan grandes fuentes como es Windows Latest. Obviamente el enlace va a estar abajo en la descripción para que conozcas más a detalle acerca de estos ángulos curvados que tienen pues esos toques, esta clase de diseños, este Flu Design que le están integrando a lo que es Edge Chromium. Ya lo hemos visto, en esta semana ya se lanzó también lo que es Chrome 87, Firefox 83, una nueva versión de Opera, también hay otra actualización de Brave. Déjame decirte que no solamente esos navegadores se han actualizado, sino también, claro que sí, le han dado más continuidad a los trabajos con Edge Chromium, porque obviamente Microsoft quiere que sea
un super navegador y que en el 2021 se convierta en uno de los mejores y más usados, y espera que obviamente le pueda ganar a Google Chrome. Y después de esto quiero destacar que Microsoft va a pausar de forma temporal las actualizaciones de drivers en Windows Update durante la temporada navideña durante diciembre. Sí, Microsoft cuenta con actualizaciones obligadas y otras opcionales, y entre estas aparecen las actualizaciones para drivers. Bueno, como tal, sin duda han destacado, ya como tal la fuente oficial estará abajo en la descripción, que estarán pausando de forma temporal, pues claro que sí, actualizaciones que sean básicamente de drivers. Microsoft ya anunció que a partir de 2020, en diciembre de 2020, detendrá temporalmente y durante un mes el lanzamiento de las actualizaciones de drivers para los componentes de Windows 10. Esta pausa se dará si el OEM no ha sido enviado al controlador antes del 3 de diciembre de 2020. El objetivo de esta posible interrupción no es otro que garantizar que esos drivers que luego podemos descargar desde nuestros equipos por medio de Windows Update han sido correctamente probados y testeados, y de esta forma no presenten ninguna clase de fallas en el momento que los estamos instalando. Que por medio de Windows Update nos contenemos con acceso a un driver concreto, y bueno, de esta manera pues obviamente si quieres actualizar un driver, vete directamente a la página del fabricante. Siempre es la mejor recomendación hacerlo de manera manual, pero hay algunas personas que lo actualizan drivers de manera ahí pues opcional, podría llamarse así. Además también se puede hacer uso del administrador de dispositivos para localizar los drivers que pueden ser necesarios en cada momento en caso de que no aparezca ahí en Windows Update. Por lo tanto, en la próxima entrega tendremos acceso a los drivers que hayan sido enviados antes del 3 de diciembre. Estos serán probados para su implementación en Windows Update. A partir de enero, el ritmo de las actualizaciones volverá a lo habitual. Así es que, dicho esto, actualizaciones de drivers detenidas temporalmente en temporada navideña. Y después quiero destacar, ya para rematar, que Windows 10 podría obtener una nueva herramienta para eliminar los procesos de las aplicaciones al instante, al menos así lo revela Windows Latest. Ya sabe que siempre es la mejor fuente de filtraciones. Windows 10 podría obtener una nueva forma de terminar los procesos de aplicaciones sin tener la necesidad de abrir el administrador de tareas. La idea es una versión simplificada del administrador de tareas que permite a los usuarios eliminar procesos o programas de aplicaciones que acaparan demasiada memoria RAM. Windows actualmente le permite hacer clic derecho en los iconos en la barra de tareas, seleccionar cerrar la ventana o realizar esto desde el propio administrador y finalizar la tarea, pero se está trabajando con una nueva implementación en las Power Toys, y ya sabemos qué son las Power Toys. Básicamente nos simplifican demasiado, mejor accesibilidad a herramientas, y bueno, le estarán denominando a esta herramienta Quick Termine, y la cual finalizará cualquier proceso con tan solo un atajo de teclado. Me parece eso elemental, una tremenda filtración. Yo creo que eliminar cualquier proceso de algún programa con alguna combinación de teclado con la ayuda de Power Toys, pues mira, está tremendo. Y ahí está apareciendo la hoja de ruta donde Quick Termine de Windows 10 se incluirá en una actualización que se enviará el próximo año. Así es que sí, en efecto, Quick Termine sin duda será una gran herramienta que se implementará el próximo año, pero ya hay una hoja de ruta, así es que es un hecho de que estará implementado ahí en las Power Toys. Sin duda ahí tendrá más opciones, pero de momento sabemos que eliminará cualquier proceso en ejecución con tan solo una combinación de teclado. No sé qué te parezca, déjame saberlo acá abajo en los comentarios. Y ya finalmente yo me despido. Recuerda suscribirte a este canal, activar la campanita, las notificaciones, ya lo sabes de antemano, darme like o dislike, lo fundamental. Siempre ahí estamos respondiendo alguna clase de comentarios. No me da tiempo, a veces demasiado, estar respondiendo mensajes tanto en Facebook o también aquí abajo, pero sin duda me agradaría mucho que me den su opinión acerca de las diferentes noticias que se han mostrado en este video. Me despido, Master Tutos fuera, peace out.